La santificación progresiva es un concepto clave en la vida cristiana, representando un proceso continuo de transformación. Este proceso abarca desde el cambio posicional en el inicio de nuestra salvación hasta la lucha diaria por resistir la influencia de la carne y avanzar en el Espíritu. Mientras nos movemos hacia la santificación plena, enfrentamos una lucha interna entre la carne y el Espíritu. Este proceso es continuo y requiere dedicación y esfuerzo constante. Es una mezcla entre la obra divina y el compromiso humano, manifestándose en una vida marcada por la santidad y la justicia. A medida que avanzamos en este proceso, nos enfrentamos a desafíos internos y externos, pero cada paso nos acerca más a la imagen de Cristo. La santificación progresiva no solo es un llamado a la transformación personal, sino también un recordatorio constante de la gracia y el poder de Dios que nos capacita para seguir adelante en esta travesía espiritual. La santificación abarca 3 aspectos importantes: la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación plena. Primero, la santificación posicional se refiere al cambio de lugar que experimenta el creyente al ser trasladado de las tinieblas a la luz admirable al momento de la salvación. Este cambio también implica una transformación de naturaleza. 2. La santificación progresiva se da a lo largo del tiempo, siendo un proceso continuo para llevar a los creyentes a la conformidad con Cristo. Y 3. La santificación plena se refiere al estado final del creyente que será alcanzado cuando Cristo se manifieste. En este momento se experimentará una santidad perfecta y los creyentes serán glorificados por completo, siendo semejantes a Cristo en perfección. Desde el momento en que fuimos salvos, experimentamos una traslación de las tinieblas a la luz admirable, acompañada por la regeneración que nos convierte en nuevas criaturas. En la salvación, no solo cambiamos de lugar, sino también de naturaleza. Este cambio de reinos de las tinieblas a la luz nos posiciona en los lugares celestiales, otorgándonos una santidad posicional. Todo comienza con esta transformación y culminará en la perfección cuando Cristo se manifieste. En ese día experimentaremos una santificación plena, siendo completamente glorificados y semejantes a Cristo en santidad. No obstante, entre este inicio y final existe un proceso continuo de santificación que nos conduce a la santidad progresiva. Recuerde, al ser trasladados, experimentamos la santidad posicional. Pero este cambio de lugar también implica un cambio en nuestra naturaleza. Esta nueva naturaleza nos orienta hacia la santidad y la rectitud, un deseo que comienza inmediatamente al ser salvados de nuestros pecados. Citando a R.C. Sproul, no somos justificados por la profesión de fe. Somos justificados por la posesión de la fe. Debemos tener verdadera fe y si lo hacemos, entonces el fruto de esa fe comenzará a obrar inmediatamente. Observe esto. Es imposible que una persona regenerada, que una persona convertida permanezca sin cambios. Dicho esto, el término
santificación progresiva se refiere al hecho de que la santificación es un proceso que lleva toda una vida completarlo. Este proceso es la forma en que llegamos, escúcheme bien, a pecar menos. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cada día libramos una batalla interna entre la carne y el Espíritu, procurando resistir a nuestros deseos carnales y avanzar en el Espíritu. Esta experiencia es cotidiana y a largo plazo, pues implica ser moldeados y formados por el Espíritu Santo para alcanzar la madurez en Cristo. La santificación es un proceso de toda la vida que demanda una considerable dedicación y esfuerzo. A pesar de las luchas contra el diablo, el mundo o dentro de la propia familia, enfrentamos hostilidades incluso al venir a la iglesia. Debemos soportar la murmuración, la crítica, el chisme, la rivalidad y el orgullo, tanto de aquellos que nunca perdonan. Aunque cada escenario sea una batalla intensa, la más significativa reside dentro de nosotros, entre el Espíritu Santo y nuestra propia carne. Tan cruda es esta lucha que el apóstol Pablo exclamó, Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La santidad no se divide en 50% yo y 50% Dios. Ni es 100% yo sin nada de Dios, ni 100% Dios sin mi participación. La verdadera santidad, escuche, es una combinación de 100% Dios y 100% compromiso del creyente. Implica el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros, junto con nuestro esfuerzo humano al rendirnos y ser diligentes. Aunque nuestro esfuerzo es 100%, reconocemos humildemente nuestra total dependencia de Él. La santidad es una simbiosis, una íntima relación donde el poder divino y nuestra diligencia se fusionan para alcanzar la santidad. Observe el 100% de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la santificación es el proceso continuo mediante el cual Dios separa cada vez más a los creyentes del pecado, conduciéndolos hacia la santidad. Eso ocurre ahora. Y Dios nos santificará por completo. La santificación final tendrá lugar en su venida. En ese momento seremos perfectos en todos los aspectos. El poder de Dios transformará nuestro cuerpo corruptible en uno incorruptible, eliminando todo residuo de pecado, y seremos perfectos en nuestras acciones, palabras y pensamientos. Esto será posible gracias a la perfecta obra de santificación realizada por Dios. Mientras esto sucede, Dios mismo nos guardará para que seamos irreprochables el día de su venida. Él nos cuida y vela por nosotros.
asegurando que permanezcamos en el camino de la santidad y hasta alcanzar su plenitud. El deseo de Dios es que usted y yo seamos intachables. Y el 100% de nosotros está en 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Contaminación de carne se refiere a toda mancha de nuestros actos externos, toda palabra, toda acción que nos contamine. Alejémonos, liberémonos, huyamos. Y de espíritu alude a todo pensamiento que nos contamine. Hagámoslo morir. No le demos vida en nuestra mente. Llevémoslos cautivos a la obediencia de Cristo. Y escuche esta frase: perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Implica ejecutar y llevar a cabo la vida en santidad. Reitero, implica ejecutar y llevar a cabo la vida en santidad. Si posees una nueva naturaleza, con la presencia del Espíritu Santo, y Dios te ha capacitado para vivir en santidad, entonces, hazlo. Cumple este llamado. Efectúa esta santidad. Pablo destaca que este proceso debe llevarse a cabo en el temor de Dios. Temor de Dios. La conciencia de la presencia divina dentro de ti, lo que te impulsa a purificarte en acciones y pensamientos. Comprender que eres morada del Espíritu Santo es tu mayor temor y, al mismo tiempo, tu mayor motivación para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, en el proceso de santificación, deseamos una línea vertical. Sin embargo, no es así. El trazo es diagonal. La realidad es un viaje con altibajos o en zigzag. La santificación es un proceso ininterrumpido que requiere sacrificio y entrega constante. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Los esclavos del pecado cosechan sus frutos en vivir y perseverar en él. La insensibilidad señala que no han creído y tampoco le conocen. Vivir en el pecado es una clara demostración que es un hijo del diablo. Primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La justicia se equipara con vivir ¿en qué? En santidad. Quien no lo hace, no muestra evidencia de ser de Dios, sino más bien de estar en un camino opuesto como hijo del diablo. Los liberados del pecado ya no se identifican con él ni lo practican. Los verdaderos hijos de Dios, como el hijo pródigo, en un momento dado caen muy bajo, pero se arrepienten sinceramente y se apartan del pecado. En su misericordia el Padre los restaura y ellos perseveran en su camino. En contraste,
Aquellos que siguen siendo hijos del diablo, a pesar de afirmar ser creyentes, persisten en su práctica pecaminosa sin mostrar cambio alguno. Tito 1, 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Segunda de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ellos recibirán mayor condenación. Jesús lo dijo, son 2 veces más hijos del infierno. Pero gloria a Dios por todos aquellos que han sido liberados del pecado, los rescatados del pecado. Ahora libres de sus ataduras, manifiestan un fruto, un resultado, un logro. Mire lo que dice Romanos 6:22. Tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Gloria a Dios por el arrepentimiento, por el bautismo, por esos 20 años como creyente. Todos necesarios en su momento, muy necesarios. Pero ahora forman parte del pasado. Esas etapas son cruciales en el proceso, sí. Cada una importante a su manera, pero ya son episodios pasados. Sin embargo, nuestro examen actual, el presente, se centra en una pregunta clave. ¿Producimos el fruto de la santidad? ¿Lo producimos? Esta es la evidencia continua que revela nuestra condición. La ausencia de vida en pecado reflejan esta santidad, demostrando nuestra muerte al pecado y nuestra vida en Dios. Vivir en santidad es el indicativo que andamos en vida nueva. No hay más. La santidad es la evidencia de que estamos unidos con Cristo, que fuimos crucificados con Él. Es el testimonio claro de que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, que no cedemos a sus deseos. La santidad es la clara señal de que no ofrecemos nuestros cuerpos como instrumentos de maldad, sino como instrumentos de justicia para Dios. Cuando la santidad se manifiesta en nosotros, nuestros cuerpos se convierten en instrumentos al servicio de la justicia, no del pecado. Este fruto de santidad revela que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Aquellos que llevan este fruto son siervos de la justicia y están dedicados a servir a lo justo. Como se menciona en Romanos 6:22, la santificación, señores, produce su fruto, evidenciando la liberación ¿de qué? Del pecado. La santidad no solo brinda resultados inmediatos, sino también continuos. Y esta santidad que se vive en el presente tiene un propósito claro. Observa el versículo. La vida eterna. La santidad, con su finalidad, su propósito y su objetivo, culmina en la vida eterna.
Es el resultado final y definitivo de esta santificación. Tener vida eterna es un gran regalo, pero aún nos espera un resultado final, la glorificación. Entonces surge la pregunta, ¿podemos estar confiados cuando Cristo regrese si vivimos una vida estéril, inactiva e ineficaz en cuanto a la santidad? Pregunto. El creyente superficial y carnal, al enfrentarse con la idea del arrebatamiento, puede sentir seguridad en este evento. Por otro lado, aquellos que viven en santidad hoy tienen una certeza absoluta de que irán con Cristo cuando regrese. La santidad que se experimenta en Cristo y a través de Él nos otorga seguridad y confianza en que esta vida es eterna. ¿Deseas asegurarte de tu llamado, justificación y futura glorificación? Entonces, dedícate diligentemente a vivir una vida útil y fructífera. No dejes que la incertidumbre te consuma ante la venida de Jesucristo. No dudes, no te desesperes, no te cuestiones ni temas. Si ahora y continuamente vives en santidad, aleluya, disfruta plenamente la seguridad de tu salvación. Vive en santidad y espera con total confianza la venida del Señor. Vive en santidad y únete al Espíritu y a la esposa que dicen ven. Vive en santidad para que cuando Cristo afirme, ciertamente vengo pronto, tú y yo podamos responder, amén, sí, ven Señor Jesús. Aquellos que viven en santidad demuestran diligencia y poseen estas virtudes y cualidades. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Tienes estas cualidades espirituales? ¿Las tienes? Entonces, quiere decir que está viviendo en santidad. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 10. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente, vivir en santidad trae consigo grandes bendiciones, tanto en el presente como en la vida eterna. Vivir en santidad trae seguridad. Aquellos que se esfuerzan por mantener una vida marcada por la santidad pueden esperar ser recibidos generosamente en el reino eterno. La seguridad en la vida presente y las recompensas abundantes en la vida venidera son frutos de vivir conforme a los principios de santidad establecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tienes seguridad hoy? Es porque vives en santidad.
¿Esperas recibir la recompensa en la vida venidera? Es porque vives continuamente en santidad. La evidencia de que realmente eres hijo de Dios y estás en la luz y eres guiado por el Espíritu Santo es porque vives en santidad. Un abrazo para todos y Jesús los bendiga.